Listo, entonces continuando con nuestra tercera parte, el 19, el punto 19, aquí también tenemos otra función compuesta. En esa función compuesta lo que podemos hacer es entonces derivar lo que sería la función de afuera, que sería solamente el logaritmo por el argumento sobre el argumento, que sería 1 sobre x, y nuestra x vendría como el argumento, que es 3x a la 2 más 5, que multiplica lo que está dentro del argumento, que sería entonces este 4 baja a multiplicarse con el 3, nos quedaría 12x a la 3, porque a este 4 se le resta 1, más como tenemos acá una constante nos daría solamente 5. Se multiplican derecho y ya pues esta sería nuestra respuesta. No podemos seguir simplificando. Acá hablamos si tenemos entonces una función compuesta. Nuevamente, entonces el 2 baja, se le resta 1, se deriva lo que está acá adentro, sería la derivada de una resta, pero acá tenemos una función compuesta. Entonces para derivar la raíz de t, lo que tenemos que hacer es la primera sin derivar, la de afuera derivada, que sería, que sabemos que la derivada de e a la t o a la x es igual a la misma, entonces sería simplemente e a la raíz de t, que multiplica entonces lo que estaría dentro, que sería lo de la raíz. Entonces como tenemos una raíz, lo vamos a expresar con una potencia, por lo tanto entonces sería la potencia de 1/2, entonces esa potencia de 1/2 pasa a multiplicarse y se le resta 1, entonces como queda negativo nos queda 1/2, entonces lo bajamos para que nos quede positivo, menos 1, que es la raíz de la constante, de la variable, es igual a 1. Y simplemente acá lo que nos queda es multiplicar, operar. Entonces acá lo que podemos hacer con este 2 es hacer distributiva, lo dejamos expresado. Lo que está acá también podemos seguirlo multiplicando, entonces sería L por 1 menos 1, entonces acá podemos hacerlo la carita feliz para poder seguirlo simplificando. Y luego la carita feliz nos quedaría esa expresión, esto que se rezaría con lo que habíamos tenido al dividir a la distributiva de este 2. Entonces, aquí, ¿qué podemos hacer? Míralo, acá está lo que está acá. Entonces, acá es lo de la carita feliz. Entonces, seguimos simplificando. Lo que hacemos acá es seguir haciéndolo la carita feliz o obligándola a que tenga una misma base. Y entonces sería dividirla y multiplicarla por lo que tenemos como el denominador. Luego, entonces, al hacer esto, obtenemos entonces ese resultado. Y acá lo que podemos hacer es sacar factor común, dejarlo expresado con factor común por agrupación, donde entonces lo que está con Euler, 2 Euler, que sería estos dos de aquí, se agrupan y se saca factor común, se agrupa y se saca factor común. Listo, entonces ahora sí seguimos con lo de las operaciones de la ley de Hospital, que sería, bueno, este ya es el punto 20. El punto 21 está acá. Vamos a empezar por el 21. Entonces el 21 nos dice que tenemos una función que no se puede resolver porque nos daría 0 sobre 0, que sería aquí 0, que multiplica eso ya nos daría 0. Y entonces sería 1 menos, que sería aquí 1 menos el coseno de 0 es 1, entonces sería 0 sobre 0. Entonces al tener tenemos una indeterminada, pero la podemos solucionar por Hospital, es decir, que vamos a tener que derivar el numerador y el denominador. Entonces para esto decimos que la derivada del denominador tenemos una multiplicación. Entonces sería la primera sin derivar por la segunda derivada. Entonces tenemos aquí una función compuesta, derivamos el seno, que es igual al coseno, y lo multiplicamos por la función de adentro, que sería entonces, la multiplicamos por la derivada de la función de adentro, que esto sería 1, y esto sería 0, entonces solamente nos caería como por 1, más entonces la primera función derivada, que ya decimos que es igual a 1, multiplicada por la segunda función sin derivar. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Seguimos operando. Acá lo que podemos hacer es sacarle este 1, lo multiplicamos. Bueno, lo podemos dejar expresado de esta manera. O también quizás más adelante podríamos aplicar la distributiva en este coseno que está multiplicado por la x menos 1. Para la segunda derivada, o pues para la derivada del numerador, entonces tenemos también de una resta y de una composición. Entonces sería la derivada de 1, que sería 0, menos lo que tenemos acá, que sería la derivada de seno menos seno, la derivada de coseno menos seno, el argumento multiplicado por la derivada de lo que tenemos en el argumento, que es igual a 1. Entonces nos quedaría menos por menos más, entonces simplemente nos quedaría como seno de x menos 1. Luego si ya la vamos a expresar, vamos a
¿A qué? A juntar esas dos derivadas que ya habíamos hallado, donde tenemos la derivada de arriba dividida por la derivada de abajo. Al tener esto, lo podemos seguir. Bueno, entonces acá vamos a verificar si lo que hicimos ya lo podemos dejar así y encontrar entonces ya el límite de la función cuando x tiende a 1. Entonces donde esté la x la vamos a reemplazar por 1 y podemos darnos cuenta de que entonces acá ya nos daría 0, acá nos daría, porque, entonces acá sería 1 menos 1, 0. El seno de, ya nos daría 1 menos 1, que sería 0, entonces ya sabemos que de aquí para acá nos da 0. Mientras que aquí vamos a ver si nos da diferente de 0 y si abajo también nos da diferente de 0. Entonces sería 2 por coseno de lo que tenemos en el argumento, que sería entonces 0 y la coseno de 0 es igual a 1. Acá tenemos nuestras gráficas. Cuando x es 0 es igual a 1. Y abajo entonces pues también tenemos 1, entonces simplemente nuestra respuesta es 2. Para la número 23, entonces también tenemos una indeterminada. Tenemos entonces que sería 1 sobre infinito. Por lo tanto, pues simplemente tenemos una determinada, no hay forma como hacerlo como por el hospital. Entonces, en la 24, acá entonces tenemos que venirnos para donde está la 20, 20, 21, 22. 21, 22, listo. Entonces, en la 22 tenemos que resolver por hospital. Entonces, sabemos que acá nos va a dar, acá tenemos las gráficas. Coseno de 1 es igual a infinito y menos la cotangente de 1. La cotangente de 1 que vendría siendo también infinito. Acá lo podemos ver que nos da infinito. Entonces, tendríamos entonces infinito sobre infinito, pero también podemos ver esto como por la parte de la funciones trigonométricas. Entonces decimos que la secante es igual a 1 sobre seno y que cotangente es igual a 1 sobre tangente. Simplemente hacemos esta igualdad y entonces cuando resolvemos esto nos sigue dando la indeterminada. Entonces podemos seguirla haciendo por hospital. Entonces vamos a resolver lo de la carita feliz para que se nos haga más fácil aplicar el hospital. Esos dos se multiplican, tangente multiplica por 1 y el secante menos 1 nos daría esto. Entonces vamos a derivar lo que tenemos en la parte de arriba, que sería entonces la derivada de la tangente, que es igual a la secante, y menos la derivada de seno, que sería coseno. Aquí tenemos una multiplicación, entonces sería la primera sin derivar por la segunda derivada, que la derivada es la tangente secante, menos entonces la primera derivada, que sería coseno, más la segunda sin derivar, que sería solamente la tangente. Luego acá lo que hice fue volver a, evalué, porque aquí ya no podemos seguir simplificando, evalué y me seguía dando la indeterminada de 0 sobre 0. Entonces para ello lo que hice fue entonces volver a la igualdad, donde sabemos que seno de secante es igual a 1 sobre seno menos coseno, porque ya no puedo hacer ninguna igualdad aquí o aplicar alguna propiedad trigonométrica. Entonces acá tenemos seno entonces tenemos secante, que sería 1 sobre seno. Y acá tenemos entonces la coseno por la tangente, y tangente es 1 sobre secante. Entonces, al tener esto así, entonces esto vendría al cuadrado, esto vendría al cuadrado. Entonces, vamos a aplicar... entonces acá el coseno se me da con el coseno, entonces simplemente acá lo que tenemos sería seno sobre coseno al cuadrado, porque 1 por 1 es igual a 1, que resta entonces al seno. Acá hacemos también lo mismo, acá simplemente hacemos lo que sería la multiplicación, pues derecha, porque es una multiplicación. Y tenemos entonces acá el seno, bien. Entonces, luego aplicamos lo de la ley de la ley de la oreja. Obtenemos este resultado. Y aquí lo que podemos hacer es simplificar este coseno. Si ese coseno se simplifica, entonces simplificamos el coseno, entonces solamente nos quedaría como un coseno por seno, entonces sería solamente esta expresión. Y ahora entonces lo que vamos a hacer es aplicar la distributiva. Nos daría seno menos coseno al cuadrado sobre seno menos coseno al cuadrado de x seno. Luego, entonces lo que podemos hacer es volver a reescribir esta expresión que está aquí. Aunque simplemente lo hice como para tratar de poderlo simplificar un poco más, pero es exactamente lo mismo. La igualdad de seno al cuadrado, que vendría siendo seno al cuadrado es como seno, ya
Está un poco tapada, pero bueno, entonces sería que coseno es igual a 1 más, coseno, más 2 coseno de x2. Entonces, aquí, pues simplemente por reescribirlo. Para entonces, ahora sí, entonces, lo evalúo para ver si me da ya por fin, no me da una determinada, sino que ya puedo dar una solución. Entonces sería seno de 1 es igual a 0 menos, entonces sería acá. Acá también me va a dar 0 porque seno de 0 es igual a 0. Seno de 0. Ajá, seno de 0 es igual a 0, entonces sí o sí acá arriba me va a dar 0. Pero entonces si abajo no me da un 0, entonces ya podría descartarles y ya dar la solución. Entonces acá tengo que... sería aquí 1 menos, acá como ya tengo el seno, ya sé que me va a dar 0. Entonces aquí me quedaría 0 sobre 1 y eso es igual a 0, pero ya no tendría la indeterminada. Listo, entonces... Ahora vamos, ahora sí con la 23. Ah, no, la 23 ya la resuelvo. Entonces la 24. 24, acá tengo la 24. Entonces, esa sería la 23, la 24, perdón, donde nos piden allá calcular cuándo la partícula, cuándo alcanza la partícula una velocidad de 5 metros y cuándo alcanza, cuando alcanza una aceleración de 0. Entonces, cuando hablamos de una velocidad, sabemos que es distancia sobre tiempo, entonces como que la variabilidad entre la distancia y el tiempo, por lo tanto, cuando tenemos esta función para encontrar entonces tal aceleración, porque como es distancia sobre tiempo, o sea, metros sobre segundo, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Derivar esa función y cuando derivemos esta función la igualamos a 5 para poder hallar el tiempo. Entonces, ¿qué se hizo? Se derivó 3t a la 2 menos, entonces este 2 pasa a multiplicarse, sería... bueno, pasaría a multiplicarse, entonces el 2 con el 2 se cancela, entonces me quedaría solamente 9t menos 7. Entonces ahora sí vamos a reemplazarlo, a igualarlo a 5. Al igualarlo a 5, podemos este 5 meterlo en, bueno, pasar al otro lado de la igualdad, entonces ya nos daría menos 12 porque se restaría, bueno, se sumaría, sería con el menos 7, sería menos 7 menos 5, que me da menos 2. Después de esto, aplicamos factor común, que sería el factor común de 3, como se puede ver, entonces ese 3 pasaría al otro lado a dividirse y ya me daría otra vez 0. Entonces solamente me quedaría finalmente como la expresión de t2 menos 3t menos 4. Aquí ya tengo esta expresión y lo que puedo hacer aquí es entonces aplicar la fórmula de la cuadrática. Entonces, este vendría siendo mi A, mi B y mi C. Entonces sería menos la b, que sería menos 3, más o menos b al cuadrado, que sería entonces menos b al cuadrado, menos sería 4ac, que sería entonces 4 multiplicado por a, que sería 1 multiplicado por menos 4, sobre 2 de 2 a la 2 por a, entonces que sería igual a 1. Entonces resolviendo esto sería entonces 3 por 3, 9, menos por menos me da más, 4 por 4, menos 4 por menos 4 me da más 16. Cuando sumo esto pues me da 25, entonces acá ya tendría que operar, me va a dar un x1 y x2, uno sumando otro restando, entonces sería la raíz de 25 es 5, entonces sería 3 más 5 sobre 2, me daría entonces 8 a la 2, que es igual a 4. 3 menos 5 a la 2 sería 2 a la 2, que eso sería igual a menos 1. Entonces, este vendría siendo el tiempo cuando la partícula alcanza una velocidad de 5 metros por segundo. Entonces, cuando tenemos la aceleración, que ya vendría siendo la variación entre la velocidad y el tiempo, entonces sacamos nuestra segunda derivada, es decir, que vamos a tener que esta, que fue nuestra derivada número 1, la vamos a tener que derivar. Este 2 bajaría a multiplicarse, me daría 6t menos... como tengo una constante con una variable, entonces me daría menos 9, que la derivada de menos 7 es igual a 0 porque es una constante. Entonces la igualamos a 0, que vendría siendo nuestra aceleración. Al igualarla a 0, entonces este menos 9 pasa al otro lado a sumarse. Y como está el c por t, perdón, el 6 por t, entonces sería 9 dividido entre 6t, perdón, entre 6, que es igual a t. Se simplifica y me daría 3 medios. Entonces, sería que cuando
cuando la partícula alcanza una aceleración, bueno, la partícula alcanza una aceleración de 0 en 3 medios de segundo. Entonces, ahora sí, para la 25 nos piden hallar. La 25 dice, se alcanza una pelota verticalmente hacia arriba, ¿cuál es la altura máxima? Entonces tengo que hallar mi punto máximo y me dice que cuando la velocidad está a 96 pies del suelo en su camino hacia arriba. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que tenemos que hacer para alcanzar hallar el punto máximo, entonces es saber cuál va a ser mi tiempo. Para ello, entonces tenemos que derivarlo y igualarlo a 0 para hallar la t. Entonces, la función es 80t menos 16t al cuadrado. Entonces, el 80, como aquí saco una t con una constante, entonces se queda solamente el 80, que es nuestra constante, menos, entonces bajamos el 2 a multiplicar, que sería 16 por 2, que sería 32t. Al igualarlo a 0, la t me daría 5 medios. Luego, después de hallar dice que cuando la relación de la pelota está 90 pies de su camino hacia arriba. Entonces, acá lo que tenemos que hacer es igualarla entonces ahora a 96. Y igualmente, si lo hacemos con la función derivada y lo igualamos a 96 pies, tenemos que derivar el t. Para este caso, entonces, sacamos factor común, lo pasamos, entonces nos daría 2t, una t es 24 y otra es 29. Y nuestro punto sería 5 medios, 100. Listo, entonces ya tenemos por acá nuestro punto 25, 24, 25. Ahora el punto 26. El punto 26 nos dice que entonces tenemos ¿cómo nos dice el punto 26? Que tenemos que encontrar los intervalos de crecimiento, los intervalos de concavidad hacia arriba, el gráfico y los intervalos decrecientes y la concavidad hacia abajo. Entonces prácticamente tenemos que graficar esa función, decir cuáles son los intervalos en la concavidad y los decrecientes y claramente encontrar pues el punto crítico para saber de esto. Entonces lo primero que se hace es derivar la función que ya tenemos. Después la igualamos a 0 para encontrar uno de los puntos y al igualarla a esa función a 0 vamos a encontrar nuestra x, y esa x la vamos a reemplazar en la función original, es decir, en la función sin derivar, para encontrar la y. Entonces con eso ya tendríamos nuestros dos puntos críticos. Después vamos a tener que hacer la segunda derivada. Al hacer la segunda derivada, entonces hallaríamos como que si al reemplazarlo, si el resultado da negativo, entonces quiere decir que la concavidad hacia abajo, y si es positivo, entonces quiere decir que va la concavidad hacia arriba. Entonces, listo, daríamos nuestra función, nos daría 15x a la 4 menos 75x a la 2 más 60. Lo igualamos a 0. ¿Qué hacemos aquí? Sacamos factor común, que sería nuestro factor común de 15. Ese 15 pasaría al otro lado a dividirse, nos daría 0. Entonces simplemente nos quedaría esta función, que sería x a la 4 menos 5x a la 2 más 4. Entonces ese 4 pasaría al otro lado a restarse. Entonces ya podríamos sacar nuestra segunda función, 2x, porque acá vamos a tener que sacar factor común. Entonces sería la x menos 4 y sería todo lo que está dentro de ese paréntesis igual a 4. Por un lado, nuestra primera x sería x al cuadrado igual a 4. Entonces, para poder quitarle esa x al cuadrado, que sería esta igual a 4, lo que tenemos que hacer es sacarle la raíz. Como es una raíz, entonces recordemos cuando son raíces cuadradas de 2, le sacamos dos valores, porque eso también sería como valor absoluto. Entonces, por eso podría ser 2x cuando tenemos una x a la 2 al cuadrado. Entonces sería x de 2, x cuando es positivo, entonces sería a la 2, sería x1 igual a 2 y x2 igual a menos 2. Entonces, para hallar nuestras otras x, tenemos que tomar lo que está entre el argumento, entre el paréntesis, e igualarlo a 4. Entonces este 5 pasaría al otro lado a restarse, entonces me quedaría menos 1 menos x a la 2. Como la x es negativa, volteo la igualdad, entonces aquí le vuelvo y le saco la raíz. Como es una raíz de x a la 2, de raíz cuadrada de x a la 2, entonces me van a dar dos raíces, una negativa y otra positiva. Y ya entonces tengo estos dos valores. Posteriormente, entonces, ahora sí, vamos a tomar estos valores y los vamos a igualarlos, a
reemplazar estos valores en nuestra función original. Entonces, cuando reemplazamos en la función original, cuando x es igual a 2, me da igual a 16. Cuando x es igual a menos 2, me va a dar menos 16. Cuando x es igual a 1, me va a dar 38. Cuando x es igual a menos 1, me va a dar menos 38. Entonces ya tengo 2 puntos. Pero entonces, aquí tengo que tener en cuenta que estos valores que están aquí, estos dos, este punto, o sea, el 1 y el menos 1 no me van a servir porque no va a haber ahí un punto crítico, porque eso es lo que estoy queriendo hallar. Ah, no, mentira, sí lo hay, perdón, sí lo hay. Sí lo hay porque los dos, uno es negativo, otro positivo, es decir, que sube y baja. Entonces, ¿qué pasa? Entonces nos va a quedar estos puntos. Nos va a quedar menos 2, menos 16 y 2, menos 16. Y también me va a quedar entonces el valor de 1,38 y menos 1, menos 38. Entonces, al gráfico, bueno, entonces como nos piden también hallar los intervalos de la concavidad, entonces lo que tenemos que hacer es tomar la segunda derivada. Listo, tenemos la segunda derivada, que entonces vendría siendo este 2. Pasaría entonces abajo a multiplicarse, me daría 60 y sería entonces ese 2 pasaría a multiplicarse con el 75 y pues 60 que es igual a 0. Entonces nos daría 60x menos 150x, x a la 2. Y bueno. Entonces aquí lo que tengo que hacer es coger y reemplazarlos por esos valores que me dieron acá en los x. Y saber si es hacia arriba o hacia abajo. Digamos que cuando lo reemplazamos con el punto de 2, nos va a dar una concavidad hacia abajo, y si lo hago con una concavidad de menos 2, nos va a dar hacia arriba. Entonces, tenemos dos puntos críticos, tenemos 4 puntos críticos, que sería, pues acá como que traté de hacerlo con las unidades, pero entonces sería 1,38 por acá más o menos, y menos 1,38 por acá más o menos. Luego nos dice que es 2,16, entonces 2,16 más o menos por acá, y menos 2,10 y menos 16, nos daría una cosa así. Entonces, como sabemos que esto de acá tiene una concavidad hacia arriba, y este de acá tiene una concavidad hacia abajo, una hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo, entonces ya sabemos que aquí va a haber un cambio, se sube y va a haber un cambio. Realmente, como que en la forma general se va a ver algo así. Listo, entonces ya vamos